Finalmente, Presidenta, ayer se aprobaron los cambios en el Congreso de la Unión a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28 en materia de soberanía energética. Me gustaría conocer su opinión porque para uno se trataría como una renacionalización, es decir, en positivo, de Pemex y CFE, fortalecimiento, pero hay ya voces típicas de la iniciativa privada que hablan de competencia desleal y de un monopolio público. Sí. Primero, felicitar a los diputados por haber aprobado esta reforma constitucional. En parte sí es revertir una parte de la reforma del 2013. Ayer lo explicamos. Las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fueron creadas por dos objetivos principales: la soberanía energética de México y el poder dar electricidad, gasolinas, diésel, todos los derivados del petróleo accesibles a la población. Gracias a la nacionalización de la industria eléctrica vino un proceso de electrificación en México que hoy llega prácticamente al 99%. Si no se hubiera dado esa nacionalización, con las empresas privadas nunca hubiera llegado la electricidad a pueblos, poblados, municipios alejados, porque el objetivo de una empresa privada es la ganancia. Entonces, ese objetivo no necesariamente es el de brindar servicio público. Viene un proceso de reformas en el caso eléctrico desde 1992 con Salinas de Gortari hasta la reforma del 2013 que finalmente logran cambiar la Constitución. Ahí se abre un mercado eléctrico y cambian las empresas públicas a ser empresas productivas. Nadie dice que las empresas públicas no deban ser productivas. Deben ser eficientes, productivas, que no haya la corrupción que había en la época principalmente el periodo neoliberal, pero antes también. Entonces, claro que tienen que ser productivas, eficientes, pero tienen una función. Su función no es la competencia con las empresas privadas, su función es la soberanía energética y que haya combustibles y electricidad accesible al pueblo de México. Entonces, pasan de empresas productivas a empresas públicas. Sí se revierte una parte de la reforma del 2013 y eso es benéfico para México. Ahora, ¿qué pasa con el mercado eléctrico que se aprobó en el 2013? Continúa. ¿Con qué característica? 46% de la generación. Entonces, sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monopolio. Entonces, al pueblo de México esto es muy bueno. Fíjense lo que ocurrió en España cuando toda la crisis del gas. Tarifas de la electricidad, que está privatizada prácticamente toda la industria eléctrica, tarifas de la electricidad impagables para los españoles. Ni el propio gobierno español pudo poner esquemas de regulación que permitieran bajar la tarifa. ¿Qué hacen todos los países del mundo? Y eso está en todas las reglas de cualquier país. La soberanía del país depende en mucho, porque nuestra economía depende de la energía, de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país. ¿Cómo? Con Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte,
y también la inversión privada. Entonces, ¿qué le pedí para que no haya preocupación en el sector privado? Por supuesto que es algo que veníamos trabajando, lo dijimos en campaña, no es algo nuevo, que haya una mesa de trabajo para que se entienda cómo pueden participar, en dónde pueden participar. Todos los contratos que había con CFE, todos son respetados, no tiene ningún problema lo que existe actualmente. Hay una serie de amparos que vienen de años pasados de este modelo de autoabasto que muchas veces presentó aquí el presidente López Obrador, que como algunas tiendas compran electricidad muy baja, que no tiene nada que ver con el mercado eléctrico, y también con ellos nos vamos a sentar en mesas para platicar. Pero somos la cuarta transformación y eso significa hacerle caso al pueblo y recuperar un modelo que no es o más bien generar un modelo, porque no es recuperar, sino un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México. Entonces es muy buena esta reforma y no tienen de qué preocuparse los generadores. Ahora sí, hay un grupo que es hasta un tema ideológico, en donde lo que piensan es que lo público es ineficiente per se, o que todo lo público no es derecho, sino debería ser una mercancía, hasta la educación o la salud. Nosotros creemos en los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, y también en la soberanía energética y también en la inversión privada. También creemos en ello, que es importante y benéfico para el país, bajo estas condiciones que se plantean.